Soy el doctor desde a poco por si acaso, pero me ha pedido transmitirles esta clase ya que no se puede dar abasto para darles todas las clases. ¿Listo? Bien, comenzamos entonces con las fracturas de húmero, por si acaso a cada húmero le falta una. ¿Listo? Anatomía del húmero. ¿Quién sabe anatomía del húmero? Acá pueden participar, aprovechen que son pocos para que les saquen provecho a su clase. Comenzamos contigo. ¿Qué sabes del húmero? ¿Qué me puedes decir del húmero? Lo podemos dividir en tres partes, una proximal, distal y una diáfisis. Ya. La parte proximal está compuesta por la cabeza, los dos trocánteres, mayor y menor, el Trocánteres en cadera. troquín y el troquínter, el surco intertrocantérico. Vemos la diáfisis, donde se insertan la mayoría de músculos, y en la parte distal tenemos principalmente los epicóndilos, las dos fosas, la coronoidea, la falecraniana y Ahí te es la el artitroctia y ya los cóndilos. Se articula con la escápula. Entonces acá seamos bien prácticos. ¿Quién pasa por acá, por esta carretera que está entre el troquíter y el troquín? El ligamento, ¿Quién? el 3, ligamento 2, del bíceps 1. menor. El ligamento, existe un bíceps menor. No, el brazo largo del bíceps. Ya. La porción tendinosa del brazo largo del bíceps, eso sí es correcto. Y cuando pasa por acá, ¿hacia dónde se va? Va para ¿Dónde la se cápsula. inserta, en otras palabras? Me he olvidado. Atraviesa la cápsula articular, en esta parte ya se vuelve intraarticular, y en este caso, como ponte si estamos así de frente, este sería un húmero izquierdo, ¿hacia dónde se pega? ¿Quién sabe? El borde superior de la glema. Perfecto, ahí se inserta. Entonces eso es muy importante, ya que a diferencia de lo que hacen en su curso de anatomía, a nosotros nos importa esto, porque utilizamos muchas veces esa porción del bíceps cuando hacemos reparaciones en el interrotador, entre otro tipo de patologías. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Cabeza, troquíter, troquín, corredera bicipital, cuello anatómico, cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello anatómico y por qué se llama cuello quirúrgico? ¿Quién sabe? El cuello quirúrgico es porque es donde se produce la mayoría de fracturas. ¿Seguro? No, sí, quirúrgico. Y El anatómico porque es anatómico, ¿no? No, es quirúrgico. No, más o menos va el punto quirúrgico porque en parte es cierto, es de donde se divide a nivel de las fracturas, pero también más o menos se toman estos reparos cuando uno quiere hacer un reemplazo articular protésico. Por eso es quirúrgico, nos sirve para nuestra orientación al momento de la cirugía. ¿Y por qué también se llama quirúrgico? Porque cuando nosotros entramos a operar una fractura en húmero proximal, no vamos a ver este cuello, a no ser que abramos la cápsula articular. Más o menos acá se inserta la cápsula articular y ahí vemos la fractura, ¿no? Tenemos que abrir. La parte posterior es muy sencillo, es lo mismo, tienes la fosa craneana, la epitróclea, cosas ya muy genéricas. En 3 dimensiones, igualito, cabeza. Recuerden que la superficie articular es esta blanca que es cartilaginosa y esa es la parte que tenemos que cuidar cuando tenemos una fractura en el húmero proximal. Si tenemos compromiso de la cara articular, uno de los principios de tratamiento de las fracturas es que tenga una reducción anatómica y una estabilidad absoluta de ser posible. A veces es muy difícil, muy complicado de lograr. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman estos músculos? ¿Quién sabe? A ver, no. ¿Este cómo se llama? Tú. ¿Tú cómo se llama este? Infraescapular, no. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Redondo. ¿Qué redondo? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Y el que está por delante, en esta parte de acá, ¿cómo se llama? Subescapular. ¿Qué forman esos 4 músculos? Mandíbula rotador. ¿No? Sencillo. Muy bien. Para eso nosotros es la diapositiva. Ahí tenemos una fractura, ¿no? Acá pueden ver. Cabeza del húmero, diáfisis. Este más o menos está casi en la zona del cuello quirúrgico. Y como ven, cuando tenemos una radiografía, no vemos bonito, ¿no? ¿Dónde está el troquín? ¿Dónde está el troquín? Tenemos que más o menos, y peor que está rotado por la contractura muscular y todas esas cosas. Tenemos que imaginarnos un poquito. Es diferente tener una fractura de este tipo que una fractura de este tipo. Acá está incluso subluxada la articulación, tenemos una fractura a nivel
varios fragmentos del número proximal, este es solamente 2 fragmentos. Entonces, en base a eso tenemos que ver la epidemiología. 4 o 5% de las fracturas del número proximal, perdón, del número representa el número proximal. Es la más común, sobre todo en personas de tercera edad. 26% de las lesiones del hombro en los mayores de 50 años aumenta debido a la osteopenia y osteoporosis, más frecuente en mujeres, supuestamente se caen con más facilidad, y de 2 a 1 en varones. En realidad no es porque se caigan más, sino porque a partir de la menopausia las mujeres, que más o menos va de los 45 en adelante, tienen más tendencia a la osteopenia y osteoporosis, que dificulta facilita el tema de las fracturas. En los jóvenes necesitamos un traumatismo de alta energía para poder fracturar el número proximal. Si sus compañeros o alguno de ustedes se cae, no se va a fracturar, ¿no? A no ser que se caiga de un accidente de tránsito o que se caiga de un segundo piso o un primer piso, ahí podemos tener estos mecanismos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que puede tener esta fractura? Existen mecanismos directos y existen mecanismos indirectos. A ver, la doctora que está ya con el celular en la mano, cuando uno acude a clase teórica no es para estar chateando ni para estar viendo el celular, se respeta la clase y se respetan a todos los compañeros, ¿de acuerdo? ¿Este es mecanismo directo o indirecto? ¿Cómo? Fuerte. Directo. No. Usted, doctora, ¿este es? Indirecto. ¿Por qué? Porque golpea la parte de la mano, entonces no me Fuerte, por favor, yo soy sordo. Aunque no crean, ya estoy viejito, soy sordo. A ver. Porque o sea, es que cae directamente sobre la mano y... Pues está la lógica, dice la palabra directo. Si es que yo me golpeo directamente el hombro, me fracturo el hombro. Indirecto, cuando yo me golpeo la muñeca y se me fractura el hombro. Así es sencillo, ¿de acuerdo? Cuando las fuerzas de traumatismo son directas sobre el hombro, es mecanismo directo. Cuando las fuerzas que generan la fractura son indirectas, por ejemplo, en este caso en la muñeca, y se fractura arriba, eso es indirecto, porque no está directamente comprometido la zona lesionada. ¿Ya? Ese es sencillo y se cumple absolutamente para todas las fracturas, no solamente para las de... La clínica, equimosis, acá tenemos una señora adulta mayor, aumento de volumen, a las 24 a 48 horas se ocurre un signo que se llama signo de Henry. Miren cómo se pone morado. Entonces, las fracturas cuando ocurren sangran, porque el hueso tiene sangre dentro de sí mismo. Entonces, por gravedad y a través del tejido celular subcutáneo, esa sangre cae. Y no es que tenga una lesión a nivel del codo, como se ve acá. El codo está con una equimosis. Esta es la famosa equimosis de Henry, que también puede presentarse a nivel de la cara lateral del tórax. Debemos evaluar el nervio circunflejo. ¿Dónde queda el nervio circunflejo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el otro nombre del nervio circunflejo? ¿Cómo? Nadie. Vamos a regresar al primer año que llevan anatomía. Circunflejo axilar, que viene desde la región posterior, aproximadamente a 5 centímetros debajo de la punta de la cola. ¿De acuerdo? Ahí pasa. Entonces, si me fracturo ahí, puedo generar una lesión de nervio circunflejo. Hasta 50% de luxofracturas posterior son diagnosticadas inicialmente, ¿no? Vamos a ver. Perdón, no son diagnosticadas, se pueden pasar desapercibidas. Imagenología, radiografías, tomografías, resonancia. ¿Para qué me sirve la radiografía? Para ver desplazamiento de los huesos. Muchas veces se superponen las imágenes y no puedo diagnosticar claramente si son 2, 3, 4, 5 fragmentos a nivel de la fractura. No puedo darme a ciencia cierta si está desplazado anteriormente, posteriormente. Para eso existe la tecnología y ahora existen las imágenes en 3 dimensiones como esta. Ahí se ve más nítido, ¿no? En 3 dimensiones. Obviamente esto es una reconstrucción que lo está haciendo una computadora y necesitamos siempre no confiarnos al 100%, porque cuando uno entra a veces no se parece tanto a lo que se ve acá, pero nos da una gran orientación también para hacer la planificación preoperatoria. Miren cómo se ve en una radiografía. ¿Cómo podrían describir esta radiografía? A ver, doctor, usted. ¿Qué ves ahí? ¿Le pides o no le pides una tomografía? Bueno, al menos se ve que está roto, ¿verdad? Una fractura del número proximal. Con eso no hay piedra. Pero si yo quiero ser exquisito y yo tengo que tratar a este paciente, le pido una tomografía. Mira cómo está.
un fragmento, otro fragmento, acá tenemos un tercer fragmento y todo está totalmente arrojado. Entonces, para eso me sirve una tomografía. Trato de hacer una orientación anatómica de los principales pilares que son el troquíter, el troquín, la cabeza y la porción que está por debajo del cuello quirúrgico, que es la diálisis del húmero, para llegar a clasificar qué tipo de fractura es esta, ¿no? Acá tiene varios fragmentos, por ejemplo, y ver también cuáles son los vasos principales que le van a dar la vitalidad a la cabeza del húmero. Así como puede haber una necrosis en la cadera, igual puede haber en el húmero. Todo lo que es distal tiende a necrosarse, sobre todo si es una porción articular que soporta algún tipo de cambio. En 1970 el doctor Muñoz hace una clasificación que hasta ahora está vigente, tiene después de tantos años, que más o menos para que no se pierdan mucho, la divide en 4 grandes fragmentos. Número 1, el troquíter, número 2, el troquín, número 3, la cabeza del húmero, y número 4, la porción de la diáfisis humeral que está por debajo del cuello quirúrgico. Entonces, esta clasificación de Neal se basa en el número de fragmentos que están o no desplazados. Hay un cuadrito que les ponen un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos, y eso lo pueden ustedes revisar tranquilamente. El objetivo no es que se memoricen esa clasificación, sino más o menos que ustedes cuando revisan la clasificación digan, una tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿qué tipo de tratamiento le debo dar? Y una tipo 4, tipo 5, ¿qué tipo de tratamiento debo buscar? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La clasificación AO, ¿quién sabe qué es la clasificación AO? Me imagino que todos ya les han hablado sus docentes de eso. La asociación de estos síntesis divide en números y letras. En este caso, si sería una fractura del húmero, es número 1, ¿de acuerdo? Y si es extraarticular, como se ve acá, por ejemplo, solo la parte del troquíter, sería una 1A. 1 porque es húmero y es proximal. La A porque es extraarticular. No nos vamos a basar tanto en los puntos y tantos porque nos vamos a marear. La B, si es que es extraarticular bifocal, ¿qué quiere decir? Que tiene un pequeño trazo que se va hacia la parte proximal del húmero, pero hay una parte que todavía permanece en unión con la misma. Pero vean que llega casi hasta la cabeza, ¿no? Y la tipo C que ya compromete totalmente la articulación. C1, C2, las cosas ya ahí nada más lo dejamos. Por ejemplo, acá, esta fractura. A ver, después está atrás. Clasificación A. ¿Cómo? Bien, claro. ¿Con qué empiezas la clasificación A? Por eso empieza, en orden, no te desesperes ni te pongas nervioso. ¿El número qué es? El hueso. Sí, es un hueso, pero ¿qué número de la O? Ya, con eso empieza. 1. ¿Qué porción está rota? ¿Proximal, media, distal? Ya, ¿qué número es el proximal? Entonces vas 1, 1, ¿verdad? ¿Qué parte está? ¿Intraarticular, extraarticular? Extraarticular. Ya, si es extraarticular, ¿qué sería? Les acabo de poner memoria a corto plazo. Extraarticular, ¿qué dice? Acá también. Solo hay un fragmento. Mira acá tu radiografía. Solo hay un fragmento principal. O sea, es unifocal. Cuando hay más de 2 fragmentos ya pasa a ser eliminado. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Con que ustedes me sepan diferenciar cuál es extraarticular de una intraarticular, es muy poco probable que ustedes se equivoquen al momento de responder una pregunta incluso en su examen. Las fracturas pueden estar desplazadas, pueden estar no desplazadas o impactadas y se puede optar por distintos tratamientos. Por ejemplo, acá les pone el doctor con sus diapositivas una pinza o una férula en pinza de azúcar que viene desde la porción de la axila y moviliza todo el codo y se va como una armadura sobre el hombro. Son formas válidas de tratamiento. Aproximadamente el 50-85% de estas fracturas suelen estar no desplazadas o si no se impactan sobre sí mismas y pueden ser tributarias de tratamiento posterior. Cuando no ocurre ello, también podemos optar por el tratamiento quirúrgico, como por ejemplo la colocación de unos pines o clavos Kirchner, como pueden ver acá en la radiografía. Estos pines o clavos Kirchner normalmente los colocamos en forma percutánea bajo un intensificador de imágenes o ARPNC, que seguramente ya han entrado todos a sala de operaciones, seguro que lo conocen, ¿no?
algunas excepciones, si es que en su hospital en el Estocolmo no tienen ese aparato, pero se logra colocar esos clavos sin necesidad de hacer una herida quirúrgica. O también puede hacerse con heridas si es que pasó mucho tiempo, como el caso de los hospitales públicos, ¿no? Por ejemplo, no le he dado bien hecho, creo que si han notado por ahí, ven que los pacientes no se operan al día siguiente, pero tardamos 15, 20 días en operar. Entonces ahí hay que mover todo que ya se está pegando en una posición inelegida. Son formas de tratamiento. Generalmente esta forma, elegida en niños sobre todo, también podemos hacer una reducción abierta, una aplicación interna con placas y tornillos, utilizar clavos centromedulares, así más o menos queda radiográficamente. El objetivo es restituir la anatomía lo más cercano a lo que fue antes. Cuando hablamos de fracturas en 2 o 3 fragmentos, cuando tenemos fracturas en 4 fragmentos o más, podemos optar por un tratamiento que se llama una artroplastía total del húmero. Existen artroplastías directas o directas, claro que sí, y artroplastías reversas, como es este caso. Vean que la bolita ya no está sobre el húmero, sino está sobre la glenda. Esto es una artroplastía reversa, que se utiliza para los casos más complejos. Y para eso vamos también con la clasificación de ENER, las prótesis indicadas para personas adultas mayores que no tienen buen pronóstico, que tienen alto riesgo de que se les necrose la cabeza. Si es una persona joven, no voy a elegir directamente esta prótesis. Si es una persona joven, lo primero que yo elegiré será hacer una reducción lo más anatómico posible. De repente no me va a quedar súper bien a la imagen, pero darle chance, porque estas prótesis tienen un tiempo de vida, no le van a durar años de años, no le va a durar más de 15 años. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos. Formas de tratamiento que les he mencionado. Estas son las prótesis. Acá tenemos un tratamiento incruento. Antiguamente se colocaba con una camiseta de yeso. ¿Cómo se llama este vendaje o este yeso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Belco. Ese es el nombre, ¿no? El yeso de Belco, puede ser vendaje de Belco. La idea es que esté en esta forma, y eso se llama Belco. Actualmente se pueden utilizar inmovilizadores también, sobre todo con las fracturas tan impactadas. En el postoperatorio, si yo decido un tratamiento quirúrgico, la rehabilitación es esencial que sea iniciada lo más pronto después de la cirugía. Tenemos que evaluar, hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que son jóvenes donde la fijación de la fractura me queda sumamente estable, el hueso es de buena calidad, los tornillos entraron y quedaron bien fijos, y uno prueba intraoperatoriamente que no se va a desanclar. Puedo empezar incluso a la semana y estar haciendo terapia con el paciente. Tengo otro caso, una abuelita osteoporótica, fractura 3-4 fragmentos, llego a hacer osteosíntesis obviamente, pero esta abuelita no lo va a poder mover a la semana porque se me desangra, a pesar de que se utilizan unos dispositivos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora, queda claro hasta ahí, número aproximado. Sencillo, ¿verdad? Creo que no hay nada difícil ahí. Fracturas de la diáfisis. La diáfisis va debajo del cuello quirúrgico hasta arriba de la región supracondylia, que más o menos, si nosotros trazamos un cuadrado a este nivel, que tomamos en cuenta esta distancia de la epitropia al epicóndilo y calculamos esa distancia en la base y hacemos un cuadrado por acá, hasta ahí queda la metáfisis y de ahí para arriba es la diáfisis. Entonces ahí claramente vemos una fractura de la diáfisis. Poniéndome un segundito algo. ¿Sí? Ajá. Estaba como un doctor Medina, pero ajá. Y terminando esto. Creo que está haciendo social ahora. Bueno, si se lo confirman, pues si no lo confirman todavía. Pues esta es una fractura de una. ¿Quién puede describir la fractura? A ver, vamos a ver con compañero acá. Escríbeme la fractura. Es una fractura tercio medio de uno. Muy bien. ¿Qué más? Tiene un trazo
¿Qué más? No? Vamos a facilitar las cosas, ya eso tienen que practicar en sus sedes, ¿ya? Una fractura, diáfisis del ojo, ¿de acuerdo? Aparentemente es un trazo transverso, simple. Para que nosotros digamos que es oblicuo o escleroideo, tiene que tener una angulación mayor de lo que se ve, ¿de acuerdo? Entonces está angular, si nosotros vemos acá está la porción del olectano y eso es posterior, entonces esto está angulada en antecurvatum y obviamente está desplazada en aproximadamente más del 50% de su superficie. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas fracturas de diáfisis humeral? Es esta estructura amarilla que se ve por acá. El nervio radial está, por así decir, lo más importante. Hay fracturas de diáfisis que pueden pasar sin lesión del nervio radial y hay otras que desde el inicio ya tuvieron una lesión del nervio radial. La lesión del nervio radial puede ir desde una neuropraxia, una neuroagnesis o una axonognesis, que algunas son recuperables, otras no. Entonces, a veces el paciente puede venir incluso sin lesión y cuando uno trata de repararlas puede generarle una lesión. Incluso en el momento que uno lo inmoviliza por emergencia, el paciente puede desarrollar alguna limitación para la función del nervio radial. En la clínica, vean acá la deformidad que presenta el nivel del tercio medio del brazo, dolor, limitación funcional. Acá no se queja de dolor porque está en sala de operaciones, está anestesiado para su cirugía, obviamente, pero genera dolor. Generalmente el paciente viene así, que no puedo, que se me cae el brazo. Y lo más importante que uno tiene que hacer en sala de emergencias es preguntarle qué signos tengo que ver en la mano que tiene que hacer el paciente para saber si tiene o no tiene lesión de nervio radial. A ver, la última que llegó. ¿Movimiento de qué? ¿Qué debe hacer esos movimientos? Flexionarlos. ¿Sí? No, pues con la respuesta. Pues acá la doctora que está demoradita. ¿Qué hace el nervio radial en la mano? Porque no le voy a pedir que haga la función del codo, no va a poder. La mano sí la va a poder. Extensión ¿Extensión de qué? de músculo de bíceps. Doctor, ¿usted qué hace el nervio radial en la mano? Extensión de los tres primeros dedos. Ya, tiene. La muñeca que tiene. Dorsiflexión de muñeca y que levante el dedo como un like. Entonces, eso. Si el paciente puede hacer esto y esto, significa que no hay lesión del nervio radial en ese momento. Durante el transcurso que espera su cirugía o dentro de la cirugía, podría haber incluso una lesión. Entonces, es muy importante valorar eso. Y es muy triste también el desenlace cuando existe una lesión del nervio radial. Tenemos más ejemplos, trazo transverso. Este sí es el trazo oblicuo, un escleroideo normalmente es más largo y tiene dos puntas a nivel del foco proximal y distal. Acá tenemos una fractura diferente, el tercer fragmento en ala de mariposa. Acá tenemos una fractura multifragmentaria. Todos esos puntitos blancos que se ven ahí generalmente son debidos a un proyectil de arma de fuego, puede ser revivor, de bala o lo que fuera por el estallamiento. Cada una va a tener una indicación de tratamiento diferente. Cuando nosotros hablamos de la clasificación AO, ya sabemos que húmero es 1, diáfisis es 2, para ver si es A, B o C. Si es un trazo simple, es A. Si tiene un tercer fragmento en ala de mariposa, eso es B. Y si es multifragmentaria, es C. El 1, 2, 3 adicionales, eso ya pasa un poquito más para la especialidad. No tiene que complicarse con eso. A, trazo simple, B con tercer fragmento, C cuando está multifragmentario o la principal complicación, creo que es una de las diapositivas más importantes en cuanto a una fractura de diáfisis humeral. Las fracturas de diáfisis humeral, si nosotros las tratamos en forma conservadora, van a pegar tarde o temprano. Chueco aunque sea, pero van a pegar. El tema es si tiene o no tiene lesión del nervio radial. Ahora, si tiene lesión del nervio radial, es una indicación quirúrgica, porque tengo que explorar cuál es la lesión del nervio, si el nervio se seccionó completamente, si el nervio está como un hematoma, o qué tipo de lesión. A visión directa podemos ver.
Y aún así, a veces estas lesiones podrían ser no recuperables del todo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En el tratamiento, desde un yeso colgante, llamado yeso colgante de Caldwell, un yeso tóraco-braquio palmar, este es lo que se utilizaba antes. Generalmente se asocia mucho al retardo en la consolidación. El yeso tipo Bronco es válido. Actualmente se utilizan brazaletes funcionales solamente para dejar colgar el brazo, como lo que podemos ver a continuación. Sencillamente usar un cabestrillo, es otra opción. No es la mejor. Actualmente la indicación es tratar de restituir la anatomía y una recuperación y rehabilitación precoz del paciente. Cuando nosotros tratamos con inmovilización, tenemos que dejarlo siquiera 2 meses para buscar una consolidación. Antes de eso no va a pegar ese hueso. Se pueden utilizar para la cirugía placas de compresión, como ven acá. Utilizamos la misma placa con los orificios que tienen para dar un sistema de compresión, un poco de fractura. Tratar de buscar siempre la reducción anatómica siempre que permita el trazo de fractura. Y pues esto buscamos, ¿no? Esta compresión que ven, esta flechita, una para arriba y una para abajo, es porque uno de los tornillos lo coloco excéntrico, el otro céntrico, eso es más para temas de especialidad, pero el punto es que cuando yo ajusto los tornillos, el foco de fractura va a ser este, y se va a cerrar en la posición que uno desea. Muy bien. También se pueden utilizar clavos endomedulares, ¿no? Existen clavos anterógrados que entran desde la porción del troquífero, clavos retrógrados que entran desde la porción del distal del húmero, y también existen clavos endomedulares que entran por los costados, que se utilizan sobre todo en niños, que se llaman clavos elásticos de titanio. Sí, acá nos pusieron unos que van así, vienen curvos, y normalmente se colocan uno por aquí y uno por acá. Se colocan 2 para mejorar la estabilidad. Eso se utiliza en niños. Podemos usar fijadores externos, claro que sí, siempre y cuando sea una fractura expuesta, una fractura conminuta, como les enseñé el ejemplo anterior de la bala. Ahí ni se me ocurra colocarle una placa y tornillos, probablemente no va a ir bien. El control de daños se hace con un fijador externo, esperamos a que mejoren las partes blandas, podemos cambiar por una placa y tornillos para mejorar la estabilidad, pero lo ideal es que sea con una osteosíntesis biológica. ¿Quién sabe qué significa osteosíntesis biológica? ¿Les han enseñado eso? ¿No? Osteosíntesis biológica, traducción. A ver, muy fácil. Tengo esta fractura, olvídense de que tiene fijador, ¿de acuerdo? O si tuvo fijador, lo retiro. ¿Qué voy a hacer? Hago un huequito acá, hago un huequito acá, ¿de acuerdo? No toco el foco de fractura, meto la placa por este huequito, la deslizo superiósticamente hasta arriba, fijo arriba y abajo sin yo abrir el foco de fractura. Eso significa osteosíntesis biológica, para evitar perder esos componentes que están en el hematoma del foco de fractura. Porque si yo lo abro, lo más probable es que ahí voy a generar una pseudoartrosis, un retardo en la consolidación y no voy a poder armar esos pequeños fragmentos que están. Entonces, lo mejor es que haga un cardio buscando una osteosíntesis secundaria, pero a través de algo que se conoce como osteosíntesis fisiológica, placas en forma fisiológica, varias maneras de llamar, pero ese es el principio. Las lesiones del nervio radial, que son proximales al origen del nervio interior y posterior, dan lugar a parálisis de los músculos extensores, o sea, en esta zona. Normalmente el nervio se suele meter ahí a nivel del canal de torsión en el foco de fractura. Puede cizallarse completamente, va a depender mucho del mecanismo de lesión, si es alta energía o baja energía, o cuál es el tipo de lesión que tiene. Entonces, las parálisis de dichos músculos provoca el clásico signo de mano pendular radial, o sea, una mano caída. Eso es lo típico. ¿Qué más? Así viene el paciente, tenemos que tratar de colocar placas y tornillos. Por ejemplo, esta es una placa de acero quirúrgico. Actualmente existen también placas de titanio, existen también incluso ya placas reabsorbibles, algunas que se están dando, otras que son placas de carbono. Hay varios materiales que hasta el momento algunos han tenido unos pros y otros contras también, así que no hay que desesperarse tanto con el tema del material de la placa y los tornillos. Las fracturas en el tercio distal del húmero, la clasificación pueden ser extraarticulares o intraarticulares. Extraarticulares pueden ser a nivel de los epicóndilos o en la región supracondilia. Epicóndilos
por región supracondral. ¿Listo? Tenemos varias estructuras nobles por acá, la arteria, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial. Todos ellos podemos lesionarlos o se pueden lesionar durante una fractura a nivel del número distal. Y también durante la cirugía. Puede ocurrir. Entonces, la clasificación pasamos a un 1, 3, A cuando es extraarticular, B cuando tiene un trazo simple hacia la articulación, C cuando tiene una disociación de la epífisis distal o el útero distal con la porción metafisodial. Entonces, más o menos para operar, la idea es restituir primero la superficie articular, armar temporalmente con unas clavijas la parte proximal y finalmente estabilizar con un sistema de doble placa a este tipo de fracturas. Más o menos así queda, ¿no? De lo que estuvo así a lo que estuvo acá. Algo así. También podemos utilizar unas osteotomías a nivel del olecrano, que es la porción proximal del cúbito, para dar una visualización directa de la superficie articular del húmero distal. Ejemplo, ¿no? Que les ponen ahí. Acá tienen una mujer de 85 años, su estudio tomográfico, imagen en vivo y en directo. Tratamos de buscar la restitución anatómica de la articulación. Y en este caso, ven esto de acá. Esta es la punta del olecrano que le hemos cortado acá para poder ver la superficie articular. Se llama osteotomía de Chevron. Las fracturas del tercio distal cobran mucha importancia a nivel de los niños. Los niños tienen esa peculiaridad. Representa aproximadamente el 70% de todas las fracturas en el miembro superior de los niños. Si nos preguntan cuál es la fractura más frecuente en los niños, fractura supracondiliar del niño. ¿De acuerdo? Muy bien. Generalmente el mecanismo es hiperextensión o hiperflexión. Vean cómo se desplazó. Así viene el niño, pero el niño no lo puedes ni tocar cuando te llega emergencia, viene gritando, se tiene que tratar de inmovilizar, no siempre se logra en 90 grados, en la posición que se permita al niño. El mecanismo suele ser indirecto, el niño se cae en hiperextensión, también existen mecanismos en hiperpronación, en flexión, donde va a cambiar el tipo o el trazo de fractura, pero en general lo más común es que sea indirecto por hiperextensión en el 95-98% de los casos. La clasificación de Garland, esta seguramente es la que se les van a preguntar en su examen, es dividida en tres grupos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 cuando no está desplazada, tipo 2 cuando hay un desplazamiento pero mantiene la unión en la cortical posterior, tipo 3 cuando está totalmente desplazada. Actualmente hay una Garland modificada cuando una tipo 4 es con un desplazamiento severo, ¿no? Eso es. Ejemplos de tipo 1 es como que es con una sierrita de la fractura que está mordida entre sí misma, así que no necesita mayor cosa. Ahí está la fractura. Pareciera que no hay nada, pero ahí está. Ejemplos de tipo 2, la cortical posterior está intacta. Ejemplos de tipo 3, está totalmente desplazado, ¿no? Y a veces tiene riesgo de exposición de la porción proximal. Acá tenemos el nervio mediano, la arteria braquial, así que hay que tener mucho cuidado cuando fijamos. El tratamiento en una tipo 1 normalmente consiste solo en colocar un yeso palmar durante 2 a 3 semanas. Creo que este de 2 a 3 semanas es muy ambicioso. El tiempo de consolidación, por más que fueran niños, mínimo 3 a 4 semanas, ¿ya? Pero si se los preguntan y quieren responder eso, puede ser porque está en su tipo 2 y 3, reducción cerrada seguida de liposucción percutánea con planos. Pueden ser en X o pueden ser solo del mismo costado. Entonces, la reducción cerrada se puede, es factible siempre y cuando la fractura esté en agudo. O sea, si ya ocurrió hoy y más tarde lo estoy operando o más tarde al día siguiente. Si en una semana se me ocurre tratar de hacer una reducción cerrada, probablemente no lo voy a lograr. Salvo que sea una Garland 2. En las Garland 2 todavía se puede, pero una 3 que está totalmente desplazada, no se puede o es muy demandante, más va la irradiación que uno va a generar. Miren cómo se deforma. Esta es la porción proximal del foco de fractura, tiende a querer salirse de su sitio. Se fija y se pone un yeso. Recuerden que los clavos son lisos, no tienen una rosca, no tienen un mecanismo
solamente es una sujeción temporal para que esta fractura haga su cambio de consolidación y finalmente haga su proceso de remodelación. Estos clavitos se dejan aproximadamente 6 semanas a 8 semanas y después se retiran del consultorio solamente para el médico. Listo. Existen también las fracturas del cóndilo humeral. Es la segunda en frecuencia a nivel del número distal, no se encuentra entre los 13 y 14 años, son lesiones aisladas generalmente y obviamente si está en la porción articular tiene un compromiso articular. Las fracturas de cóndilo humeral tienen algunas clasificaciones, por ejemplo esta que las divide en tipo 1 y tipo 2, no les voy a decir el nombre, pero la van a buscar, ¿no? Entonces, empieza con M. Y acá vamos a ver, cuando compromete y se extiende a nivel del núcleo de osificación, es una tipo 1, y si sobrepasa todo el eje de la porción del epicóndilo o del cóndilo humeral, entonces es una tipo 2. Ambos son articulares por definición. Y existe otra clasificación que acá sí está el nombre, que se llama clasificación de Jacob colaboradores. La tipo 1 es cuando es un trazo simple que no está desplazado, una fractura incompleta. La tipo 2 es una fractura completa con desplazamiento que puede ser variable, poquito, harto, milímetros, pero mantiene el eje. Y una tipo 3 es cuando el cóndilo se luxa, se sale de su sitio, ¿de acuerdo? Entonces, todas son quirúrgicas. Reducción percutánea, puede ser reducción percutánea, reducción abierta para colocar todos los sitios. Generalmente se fija con 2 clavitos, esto puede depender mucho de la edad. Una de las complicaciones frecuentes, en el 40% de los casos, es el cúbito varo, ya que se daña y se lastima el cartílago de crecimiento externo. Entonces el cúbito varo significa que esto va a crecer en forma normal, algo así. Las fracturas del epitropio, el extremo interno. ¿Quién pasa detrás del epitropio? ¿Qué nervio? Cubital, muy bien. Frecuente entre los 9 y 14 años, como ven es en niños más grandes, ¿ya? También puede ser en más pequeños, eso no quiere decir que no puede ocurrir en ellos. Y es del 5 a 10% de las fracturas del número distal. Las fracturas del epitropio tienen una clasificación especial que se llama de Watson-Jones. No se confundan con esta que es de Jacob y esta que empieza con M, que la van a buscar ustedes. La tipo 1 es sin desplazamiento, la tipo 2 con desplazamiento mínimo hacia la porción distal, como ven acá. La tipo 3 cuando incluye parte de la carilla articular y la tipo 4 cuando se asocia a una luxación del codo, como se ve ahí. Está clarito y sencillo. Muy bien, estas fracturas de epitropio, cuando son pequeñitos puedo fijarlos así con 2 clavitos, así de sencillo. Cuando son niños más grandes, se refieren mayores de 5 años, se recomienda utilizar un tornillo con una pequeña arandela para dar compresión, porque si no me puede asociar y me puede complicar con una pseudoartrosis. Si yo no opero o no fijo esta fractura, vean acá, se insertan algunos ligamentos que son parte de los que me dan movimiento al antebrazo y también que me dan la estabilidad interna del codo. Entonces, si yo no la fijo como debe ser y no se pegó como debe ser, voy a tener un problema de inestabilidad en el codo. ¿De acuerdo? Si no está desplazado, tratamiento con yeso. Si está desplazado más de 2 milímetros, vale la pena operarlo porque los resultados son mejores. Podemos tener también, así como se puede luxar el hombro, se puede luxar también el codo. ¿Listo? Y si se me luxa el codo, eso es una emergencia, es una urgencia. La luxación puede ser pura o la luxación puede ser combinada con una fractura, como se ve acá, una fractura de la cabeza lumbar. La clasificación de las luxaciones del codo puede ser de quién me va a dar hacia dónde se desplaza la luxación. En cualquier luxación siempre va a ser el fragmento distal, ¿de acuerdo? En este caso el cúbito, la región cúbito radial. Entonces, si el cúbito está para atrás, posterior. Si el cúbito está para adelante, anterior. Si el cúbito está para la porción lateral, será una luxación lateral. Si el cúbito está para la parte interna, una luxación anterior. Ahora, si está abierta, será una luxación divergente. Son los tipos en general de las luxaciones a nivel del codo. Ejemplo de luxación posterior, existen varias técnicas para reducirla. Miren cómo está acá. Y lo que hago es un mecanismo de tracción y contratracción empujando la porción del olecranon hacia su cavidad.
No es tan difícil reducir una luxación de codo, algunas veces sí. Si es fresco es fácil, si ya tiene mucho tiempo, a veces vienen de un día, de 2 días, o como el último que operé después de una semana, entonces sí es difícil, hay que abrir, no se puede hacer una reducción cerrada. El objetivo es llevar de esto, que está afuera, a esto, y dejar un tiempo de inmovilización prudente, que si no me equivoco le ponen acá 15 días, pero yo diría siquiera 3 semanas para el mecanismo de fibrosis. Eso sería todo respecto a fracturas de dedo. Ahora rápidamente nos vamos a pasar al siguiente tema. Piensen si tienen alguna pregunta de este tema antes de empezar con la siguiente. ¿Preguntas, dudas, quejas? Muy bien, comenzamos rápidamente. Acá ya no nos vamos a detener tanto en el tema de la anatomía, vamos de frente al radio. Fracturas de cúbito y radio es esta porción del antebrazo. Tiene acá el cúbito y el radio. ¿Cómo lo identifico? El cúbito es el que se articula con el húmero y el radio es la porción que se articula con el muñeco. Y es sencillo. Vamos. Esta es la anatomía. Empezamos con las fracturas del écrano, que es la porción más proximal del cúbito. Y generalmente pueden producirse por contracciones bruscas del tríceps, puede ser durante una caída, durante un movimiento brusco, en algún deporte, en un hecho de tránsito o lo que corresponda. Entonces vemos acá que el mecanismo va por una tensión excesiva del tríceps y generalmente, bueno, estas fracturas por definición son articulares en su mayoría. Si hay otra clasificación que ahorita vamos a ver, donde hay unas que son extraarticulares. La clasificación de Mayo es una de las más utilizadas. Cuando no está desplazada es una Mayo tipo 1. La tipo 2 y la tipo 3 se subdividen. Estas son desplazadas por definición, pero la tipo 2 es la tipo 2 desplazadas sin conminución y con conminución. Conminución significa varios fragmentos a nivel del foco de fractura. La tipo 3 está acompañada de lesiones e inestabilidad a nivel del codo. Por ejemplo acá está subluxada la articulación. Este es sin conminución con un trazo simple y con conminución significa que tiene varios fragmentos. Existe otra clasificación que la llaman de Schatz, como las fracturas del platillo tibial, que ya van a ver en la segunda fase. Todas, vean por aquí, que tienen un compromiso articular. Esta es la que dicen que sí, que no es articular la tipo E, pero vean que siempre agarra un poquito la apófisis cornoides, así que también sería articular. La más grave, la F, que es una fractura asociada a dislocación o luxación. Los objetivos del tratamiento es restituir la superficie articular con cualquier fractura que comprometa una articulación. Recuperar pronto la movilidad del codo y prevenir las complicaciones. Utilizamos un sistema que es muy sencillo y barato, 2 clavos que colocamos para abrirlos y una lazada de alambre en forma de 8 que se llama sistema o mecanismo de O20. Como ven acá, puede ser con supersutura, con alambre, ya ha cambiado mucho. Antiguamente era alambre, actualmente se puede hacer con unas supersuturas o suturas de alta resistencia. Al final, el objetivo es que este mecanismo, cuando uno hace extensión y flexión, haga más compresión a nivel del foco de fractura. Los ejemplos. También se pueden utilizar placas y tornillos para su tratamiento. Acá tenemos ejemplo de una fractura. Sí se ve, ¿no? Un poquito borroso la imagen, no es una imagen antigua, pero ahí está la fractura y se fijó con un sistema de clavos y alambre. Acá tenemos una fractura con fragmentos acá incluidos, que serían, según la clasificación del Mayo, una Mayo tipo 2B. Entonces ahí utilizamos, aparte de ese 8 que le hicieron, un mecanismo de cerclaje, que es el círculo que está al revés, utilizando un tercer clavo, ya que tiene más inestabilidad para quitar este fragmento de ese objetivo. Más ejemplos. Y eso respecto a fracturas de olecra. Creo que no es necesario hablar más de ello. Este principio de tratamiento se llama banda de tensión, ¿ya? Banda de tensión porque mientras más yo estiro y doblo, va haciendo más compresión a nivel del trazo de fractura y me da una buena estabilidad. Al final hay que retirar porque los clavitos de las puntas pueden molestar al final del tratamiento. Seguimos con las fracturas proximales, en este caso de la cabeza del radio. Ocurre generalmente luego de traumas por caídas, como en el antebrazo
como pueden ver acá. También se conocen como fracturas de la cúpula radial. La clasificación se llama clasificación de Mason, tipo 1, 2, 3 y 4. La 1 cuando no están desplazadas, la 2 cuando tienen un desplazamiento mínimo a nivel de la región marginal, las tipo 3 cuando son fracturas con minuta o cuando está totalmente fuera de sí la cabeza. Las tipo 4 cuando tenemos una fractura asociada a una luxación. Los objetivos, sigo insistiendo, restituir la anatomía porque son parte de una articulación. Se debe estabilizar la fractura y uno de los principios es la rehabilitación precoz. El tratamiento puede ser conservador, si es que es una Mason tipo 1 como está, o puede ser un tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? En ambos, el objetivo es que tenga un movimiento temporal. ¿Cuándo será quirúrgico? Cuando hay gran convolución en el cuello o en la cabeza, las fracturas marginales que afectan más de un tercio de la superficie articular, que tengan fragmentos articulares libres para extraerlos, porque muchas veces no se pueden fijar, y las del cuello y el radio con suficiente angulación que interfieran con la población. Entonces, el quirúrgico puede ir desde colocar una placa y tornillos hasta colocar una prótesis, ¿no? También existen prótesis de cabeza radial, sobre todo en las fracturas que son muy severas. Más ejemplos. Así se ve un tratamiento quirúrgico. Lo que yo debo buscar es restituir la superficie articular. Acá está fijado con unos mini tornillos que se pueden ver acá. Y si no consigo una revolución o la cabeza está estallada, como en este caso, se puede optar por un tratamiento con una prótesis de cabeza radial. Existen estas que son importantes, que son las luxofracturas. Ya. Entonces, las luxofracturas en el tercio proximal se llama luxofractura de Montejo. Si es en la porción distal, se llama luxofractura de Galeazzi. Esos son motivos de preguntas de su examen. Generalmente con eso lo sacamos. ¿Quién se articula en la parte proximal? El cúbito. Entonces es el que con más frecuencia se rompe. Así que el que se luxa es la cabeza del radio. Si es fractura en tercio proximal del cúbito más luxación de cabeza de radio, eso es Montegia. Existen 4 tipos según Vado. Recuerdo que si son anterior, posterior, lateral, eso no aprendan tanto. Lo anterior es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Listo? El tratamiento consiste en reducción anatómica, porque estos dos se comportan como una articulación, ya que no hace inflamación o supinación, y estabilización de la cabeza del radio. Si el radio, cuando yo reduzco, se me queda en una posición reducida y trabaja sin luxarse, ahí queda. Si no, tengo que ponerle o un clavo o reconstruir el ligamento anular, que es el que me da la articulación con un cúbito proximal. ¿Listo? La luxofractura de Galeazzi, al contrario, quien está articulándose en la porción distal con la muñeca es el radio. Entonces el radio se rompe y la porción distal del cúbito se luxa. El mecanismo suele ser una pronación forzada o traumatismo directo. De la misma manera, estabilizo anatómicamente la fractura a nivel del radio, pero esta sí me suele quedar con inestabilidad. Hay varias formas de estabilizar la porción distal. Ejemplo que les han puesto acá es con 2 clavitos para evitar que se desplace hasta que se fibrose y se recupere el ligamento distal que se ha roto. También existen mecanismos de botón que se usan actualmente, pero no es tanto motivo de la charla. La lesión de Ciclopresti es un traumatismo en el cual se fractura la cabeza radial, se rompe la membrana interósea y se luxa el cúbito distal. Por si acaso les preguntan, así como puede ver también un Ciclopresti a nivel de la pierna, donde también tenemos 2 huesos similares. Pero en este caso, el Ciclopresti es fractura de la región proximal, ruptura de la membrana interósea y una luxación o subluxación de la articulación radiocubital distal. Las fracturas cuando se fracturan los 2 huesos, generamos una inestabilidad como si fuera una articulación. Entonces, ¿por qué? Porque estos hacen este mecanismo de pronación y supinación que no hace otra parte del cuerpo. ¿Cuál es el principio del tratamiento? Tenemos que llegar a una reducción anatómica y una estabilidad absoluta si estamos con personas adultas. Si tenemos niños, podemos utilizar otro tipo de tratamiento. Debemos para evitar la limitación funcional, debe mantenerse las relaciones radio-humeral, radio-cubital proximal, húmero-cubital, radio-carpiana, radio-cubital distal, espacio interóseo. Parecen hartas cosas, ¿verdad? Pero en realidad todo lo que quiere decir esto es que yo debo restituir la anatomía. Si yo lo dejo parejito, todo es bien. Si me queda uno más corto, angulado o algo por el estilo, lo más probable es que va a tener limitación para hacer este tipo de movimiento.
En conclusión es eso. Estos clavos se llaman clavos TEN, así como les mencioné en el húmero, son clavitos que pasan en los medulares. Son clavos de titanio, aunque actualmente la técnica se puede usar con clavos más simples de acero, que son los clavos Kirchner, tratando de doblarlos un poquito. El objetivo es que buscar una consolidación secundaria a nivel de foco de fractura. Se utilizan generalmente en adultos jóvenes o en niños para fijar. En niños me refiero a niños no tan jóvenes, más o menos desde los 8 años en adelante. Más tempranamente, solo si es que las fracturas son muy inestables o están desplazadas. Acá están los mecanismos de fijación, placas y tornillos y los clavos intermediales. Vamos a pasar ahora a las fracturas de muñeca. Son muy frecuentes y acá en esto de la muñeca es donde más les van a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Se representan el 75% de las fracturas del antebrazo, tienen una distribución bimodal, significa que en menores de 50 años son mecanismos de alta energía y en mayores de 60 años son mecanismos de baja energía, generalmente en mujeres y por secundarios a posteriores. Las fracturas del extremo distal del radio son básicamente clasificadas en extraarticulares e intraarticulares. Extraarticulares, si según para dónde va el foco, perdón, el extremo distal. Si el extremo se va dorsalmente, significa que es una fractura de colis. Si se va volarmente, es una fractura de esmero. Volar significa hacia la región palmar. Esto es dorsal, colis. Volar, esmero. Así es. Las fracturas desplazadas intraarticulares, de la misma manera. Si está el compromiso articular hacia la porción dorsal, se llama Barton dorsal. Y si está hacia volar, Barton volar, ese es el nombre. Las fracturas de la apófisis estiloide se llama fractura de Schoeffer y también existen fracturas en sacavocados a nivel de la fosa semilunar, algunos le llaman fractura de Diebank. Lo más frecuente es la caída a nivel del mismo cuerpo, que no sea de altura, con la muñeca en hiperextensión. Bueno, esta es clasificación a O, esto nos pasamos, no tanto que ver acá. El examen clínico, tenemos algunas deformidades, por ejemplo esta podemos hablar que es una fractura que se desarrolla dorsalmente, una fractura de colis, ¿no? La tomografía nos ayuda para determinar si tenemos o no tenemos realmente un compromiso articular cuando hay una duda diagnóstica al momento de evaluar la radiografía. Nos permite ver cómo está la superficie en 3 dimensiones, cómo está también en los cortes y ver qué planificación quirúrgica o qué tipo de implante yo le puedo pedir. Hay algunos criterios que yo tengo que tener en cuanto a la evaluación radiológica en las fracturas de radio distal. Uno de ellos es la inclinación palmar, que es esta de acá, este ángulo. Eso debe ser 11 grados en promedio, normalmente de 1 a 21 grados. La media de la inclinación radial, que se refiere a este ángulo, son 23 grados, entre 13 y 30, 20 para ser prácticos. Tenemos una angulación acá de 20, con eso estamos bien. La longitud radial quiere decir la diferencia que hay entre esta longitud con la punta del radio, del estiloides cubital al estiloides radial, más o menos es 1 centímetro. Y nos ayuda también eso cuando nosotros hacemos reducciones cerradas, traccionamos y palpamos, porque estos son palpables. ¿Dónde está la punta del radio? ¿Dónde está la punta del cúbito? Más o menos tienen una relación de 1 centímetro. Si logramos ese objetivo cuando hacemos una reducción cerrada, significa que por ahí estamos yendo bien. Muy bien. Ahora, esto es lo mismo que no hay problema. El tratamiento ortopédico significa colocar un yeso en aquellas alturas que son estables, no desplazadas, que son reductibles o que cumplen parámetros radiológicos por reducción aceptable estética. Así se coloca un yesito brachiopalmar. No, acá dice 3 semanas, sí, pero no es el tratamiento completo. Brachiopalmar significa desde el brazo hasta la palma. Posteriormente, a las 3 semanas debo cambiar el yesito a nivel del antebrazo hacia la palma para completar el tratamiento, que son más o menos 6 semanas. Menos de eso no es para lograr una consolidación. Acá el control radiográfico semanal es importante porque si yo no controlo semanalmente, lo más probable es que se me pueda pasar algún tipo de desplazamiento luego de que baje la inflamación a nivel de fractura. Yo me fracturé, perfecto, lo reduje, perfecto, me quedó bien, como nuevo. Controlé 1 semana y me quedó chueco, porque sencillamente bajó la inflamación y el yeso me quedó suelto. Entonces ya no hay nada que me está dando la estabilidad correcta a la muñeca.
Si yo no controlo y no lo corrijo en una semana, lo más probable es que ya no pueda corregir. Tengo que optar ya por un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está indicado en fracturas inestables, irreductibles, que cumplan parámetros radiológicos por reducción que no sean aceptables, cuando hay una lesión asociada que requiera cirugía y obviamente que presente el criterio de inestabilidad. Podemos usar clavos Kirchner, podemos usar osteosíntesis con placas y tornillos, placas bloqueadas, fijador externo, uso de asistencia artroscópica actualmente, donde se mete la camarita para ver que la superficie articular esté quedando congruente. Varios doctores definieron antiguamente donde solamente habían clavos para fijar, no habían tantos sistemas de plantas y tornillos. Por ejemplo, Lambot, los clavos, de Palma que unía con el cúbito, Stein, los clavos cruzados de distal proximal, Hull de uno transverso y uno oblicuo, Capangi, que es lo que actualmente todavía utilizamos en gente no tan mayor, que tenga una buena consistencia en la región dorsal. También rayos, ¿no? Que ponen altos clavos. De todos ellos, el que todavía se utiliza es este de Capangi. Esta es una fractura, por ejemplo, la reduzco, lleva con un intensificador de imágenes que se da al lo fijo de esta manera. Recupero la longitud del radio, la morfología y le puedo poner un significado. También se puede colocar placas y tornillos, respetando siempre la superficie articular, que los tornillos no se los están metiendo ahí dentro. Otro tipo de placas, por ejemplo. Y acá vamos a definir las clásicas fracturas, ¿no? La fractura de Coles o Coles, como quieran llamarle. Caída sobre la palma de la mano en hiperextensión, brazo situado 2 a 2.5 centímetros por encima de la articulación radiocarpiana. Hay un desplazamiento dorsal y radial. Esto les suelen preguntar y ustedes les hacen filosofar mucho en su examen. Dorsal hacia atrás, radial hacia el lado del radio, ¿no? O sea, para acá y para acá. Eso es, o sea, difícil no está. Si le dicen dorsal cubital, no es pues un Coles, ¿no? Dorsal, radial. No filosofen tanto el rato de sus exámenes. La impactación es importante, dado que el huesito suele ser osteoporótico, porque son adultos y ancianos. Hay una deformidad que se conoce como el dorso de tenedor o signo de la bayoneta. Eso es en las fracturas del Coles, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mecanismo de producción, se va hacia atrás y hacia la porción radial. ¿Listo? Técnicas de reducción, por ejemplo, tenemos la reducción cerrada, normalmente se puede hacer con anestesia local o focal, como quieran llamarle, se hace una tracción longitudinal a nivel del pulgar y de estos tres como pilar a nivel del pulgar. Jalamos, reducimos, acomodamos la fractura, enyesamos y tomamos una radiografía. Lo contrario, una Coles invertida o fractura de Smith, la caída es sobre el dorso de la mano, con una angulación palmar o también llamada angulación en pala de jardinero, no se van a equivocar, es muy sencillo. Acá tenemos un ejemplo, miren el fragmento distal está hacia la parte de la palma, por eso se llama como una angulación palmar o volar. Y acá tenemos la diferencia, Coles hacia atrás, Smith hacia adelante. ¿Listo? Barton. Esas dos anteriores son extraarticulares. Ahora vamos a hablar de las intraarticulares. Barton es una fractura que rompe el hueso a nivel de su porción distal, compromete la superficie articular. Generalmente puede ser una lesión con caída en dorsiflexión o flexión palmar, más frecuente en las personas jóvenes. Ahí no se rompe tan rápido, sino en esta parte que es un poquito más lenta. Esta que está hacia la parte volar es una parte volar. Esta que está hacia la parte dorsal es una parte dorsal. ¿De acuerdo? Tratamiento, reducción y fijación con una placa volar o con una placa dorsal si es dorsal. También se puede fijar el dorsal con una placa anterior, pero es un poquito más complejo. La fractura de Hutchinson es una fractura de la apófisis radial por abulsión ligamentaria, también conocida como la fractura de Chopra, mecanismo de lesión, compresión del escafoides sobre el esteroides. Este es el escafoides por si acaso, este lo comprime acá y lo hago en esta. Muy bien. La fractura del escafoides, también vamos a hablar un poquito de ello. Lo más importante en fracturas de escafoides es la derivación. El 70% de las fracturas se localizan a nivel del cuello, es
es el traumatismo más frecuente a nivel del carpo, más frecuente en personas jóvenes, insectos, porque caídos sobre la palma de la mano. En otras palabras, yo me caigo así, y voy a sentir un dolor acá a nivel de la base de la tabacera. Entonces, hay indicaciones quirúrgicas y hay indicaciones no quirúrgicas. Obviamente no quirúrgicos si están no desplazados. Las indicaciones quirúrgicas son si la distancia entre los fragmentos es mayor que 1 milímetro, si la angulación es mayor de 15 grados, si es irreducible, si la fractura es inestable o hay una fractura a nivel del cuerpo proximal. El tratamiento son tornillos percutados, generalmente es por acá o de acá para acá. Lo más fácil suele ser de esta parte, dependiendo del sitio de fractura. Hay que planificar el. ¿Cuál es lo importante de este tipo de fracturas del escafoides carpiano? Es que puede evolucionar a una necrosis del escafoides. Es necesario, a veces pasan infradiagnosticadas, uno ve y tiene dolor, pero no logras verla en la radiografía. Se recomienda en esos casos que haya una radiografía o incluso una tomografía a la semana, donde se suele dibujar la radiografía, o una tomografía de inmediato, porque en la tomografía sí lo voy a poner. ¿Listo? Entonces, característico dolor en base de la tabaquera anual. No es patognomónica, pero es característica. Fracturas en niños. Vamos a empezar con las fracturas tipo torus. Ven acá como un cañito. Los niños tienen unas condiciones especiales para fracturas. En este caso, radio distal. Si yo me caigo acá, se me va a impactar el hueso sobre sí mismo. No se desplaza ni nada, pero es considerable una fractura. Y les duele bastante a los niños. Es un mecanismo de fracturas por impactación o tipo torus, si es que les preguntan. O si le ponen una imagen radiográfica donde tienen una línea negra, que obviamente no es fractura, sino es el cartílago de crecimiento, y más arriba se ve como una arruga, esa es una fractura a nivel tipo torus, a nivel del hueso, que pueden ser un tipo distal, pero las más frecuentes son acá en radio distal. La clasificación de SALT de Harris en base al grado de lesión que sale. Un hueso normal tiene una fisis, una metáfisis y una epífisis. Una tipo 1 se rompe todo a nivel de la fisis y se desplaza medial o lateralmente. Una tipo 2 tiene un compromiso, una extensión del trazo frontal hacia la metáfisis. Una tipo 3 hacia la epífisis. Una tipo 4 compromete metáfisis y epífisis. Y en la 5 hay un colapso completo a nivel del cartílago de crecimiento. Y estas son las de peor pronóstico. Estas suelen desencadenarme un crecimiento inadecuado de una extremidad versus la contralateral que está así. Otras fracturas, por ejemplo, fractura de vena, nos vamos hacia la base del primer metacarpiano. La fractura de vena es un trazo simple a nivel de la base del primer metacarpiano. Puede o no cursar con inestabilidad. Generalmente el abductor largo y el polar es el que se lleva o jala este tratamiento del metacarpiano. Y puede ser también el motivo de sus segundas exámenes. Desplaza el fragmento a nivel de la fractura del primer metacarpiano. En la base sería pues la fractura, ¿no? Las fracturas de Rolando, si este era de Bennett, este es de Rolando, una es trazo simple, la otra es un trazo complejo con minuta o 2 o 3 fragmentos a este nivel de la base. Tienen una disposición en Y o en D normalmente, puede ser dorsal o puede ser palma, ¿de acuerdo? Hay fracturas extraarticulares, acá, Bennett, trazo simple, Rolando, trazo complejo, en Y o en D, puede ser cualquiera de los dos. Más fracturas. En realidad, hablar de todas las fracturas en una sola clase es muy difícil y es muy pesado. Pues deberíamos dividirlo, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, les estamos presentando acá las más importantes. La fractura del boxeador es la fractura del cuello del quinto metacarpiano. Cuando uno da un puñete, golpea esta parte y esto suele irse para abajo. Entonces, como ven acá en la imagen, es una fractura del quinto metacarpiano. Entonces, existe unos criterios para el tratamiento conservador, también existe criterios para el tratamiento quirúrgico. Se realiza una maniobra que se llama maniobra de Haas, empujo desde la parte inferior de la falange proximal, hago una contra en el dorso del metacarpiano y trato de alinear la fractura y coloco un yeso en esa posición. Acá tenemos otro ejemplo de una fractura típica del quinto metacarpiano. Puede ser fijado con un clavo Kirchner, un tornillo o una mini placa. También puede ser tratado con un yeso. Existen algunos criterios de tolerancia. Como también puede ser fijado cualquier fractura a nivel de la mano con distintos tipos de mini placas. Existen varios tipos.
Hablar de mano, solo fracturas desde aquí para acá, es una subespecialidad. Así que podríamos pasarnos 3 años hablando de eso y no terminaríamos, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos tiene sus propias particularidades. Lo que se les ha hecho llegar a ustedes son las generalidades, lo más importante, y creo que lo que deberían ustedes llevarse al menos del curso de trauma. ¿Listo? Eso sería todo en las clases. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, o si no, damos por terminado la reunión. ¿No hay preguntas, muchachos? Muy bien, si no hay preguntas, damos por terminada la reunión y espero que saquen de ahí su examen. ¿Hicieron su lista? 3, 6, 7, 8.